No hay mayor privilegio que escuchar la voz de Dios. Él se comunica a través de su palabra, mediante el Espíritu Santo, y en la calma de un corazón dispuesto a escuchar. Sin embargo, muchas personas enfrentan dificultades. ¿Por qué? Porque han permitido que ciertos hábitos se instalen en sus vidas, bloqueando así su capacidad para oír su guía. Hoy quiero comentarte sobre 6 hábitos que debes dejar de lado si realmente anhelas escuchar la voz de Dios. El primer hábito que debes eliminar es la constante distracción. Vivimos en un mundo más ruidoso que nunca. En cada esquina hay ruido, televisores a todo volumen, teléfonos vibrando, gente hablando, autos pitando y pantallas parpadeando. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos rodeados de un sinfín de distracciones. Y en medio de todo este bullicio, nos preguntamos por qué nos cuesta escuchar la voz de Dios. La realidad es que Él no competirá con el ruido de tu vida. Su voz se manifiesta en la calma, no en el caos. Es un susurro suave, no un grito. Nos llama, pero si estamos demasiado ocupados, distraídos o absortos, no lo escucharemos. La Biblia nos dice en el Salmo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Pero ¿cuántas veces realmente tomamos un momento para estar en silencio? Desde que muchos se levantan, lo primero que hacen es agarrar su teléfono. Antes de agradecer a Dios por un nuevo día, ya están revisando mensajes, revisando redes sociales o leyendo las noticias. En vez de comenzar el día con una oración, lo hacen con distracciones. Y luego se preguntan por qué su día está lleno de ansiedad. ¿Por qué se sienten distantes de Dios? ¿Por qué les cuesta encontrar la paz? Las distracciones son una de las herramientas más poderosas del enemigo para impedirnos escuchar a Dios. Si no puede hacer que rechaces a Dios abiertamente, simplemente te mantendrá tan ocupado, tan entretenido y tan envuelto en las cosas de este mundo que no notarás que tu vida espiritual está sufriendo. El enemigo no siempre llega con tentaciones evidentes. A veces se presenta en forma de distracciones inofensivas, cosas que parecen inocentes, pero que roban tu tiempo, tu atención y tu cercanía con Dios. Piensa en la historia de María y Marta en la Biblia. Jesús llegó a su casa y mientras María se sentaba a sus pies escuchando sus palabras, Marta estaba ocupada con todas las preparaciones que había que hacer. Estaba tan atareada haciendo cosas, incluso cosas buenas, que se perdió lo más importante, estar en la presencia de Jesús. Y Él le dijo: «Marta, Marta, afanas y te preocupas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la buena parte». ¿Cuántas veces somos como Marta? ¿Cuántas veces llenamos nuestras agendas de tal manera que no dejamos espacio para Dios? Puede que no estemos haciendo nada pecaminoso, pero estamos tan inmersos en el trabajo, las responsabilidades, las redes sociales, el entretenimiento y las preocupaciones de la vida que descuidamos lo único que realmente importa: estar a los pies de Jesús y escuchar su voz. Algunas personas dicen: «No tengo tiempo para pasar con Dios», pero la verdad es que todos tenemos tiempo para lo que más nos importa. Si tienes tiempo para deslizarte por las redes sociales durante 1 hora, si puedes maratonear series de televisión, si hablas por teléfono sobre cosas que no importan, entonces también tienes tiempo para Dios. No es que no tengamos tiempo, es que no hacemos el esfuerzo por encontrarlo. Dios siempre está hablando, pero la pregunta es: ¿estás en una posición para escucharlo? Imagina intentar conversar con alguien en medio de una sala llena de gente, donde la música está a todo volumen, la gente grita y las distracciones son infinitas. Tendrías que esforzarte por escuchar su voz, pero si salieras al exterior, en silencio,
De repente podrías oírles claramente. Así es como funciona con Dios. Su voz no compite con el ruido del mundo. Si quieres escucharle, debes alejarte de las distracciones. Jesús mismo nos dio el ejemplo. La Biblia nos dice que a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. Podría haber permanecido en medio de la multitud, realizando milagros, enseñando y ayudando a los demás. Pero sabía lo crucial que era alejarse, calmar el ruido y pasar tiempo a solas con su Padre. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba hacer esto, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Uno de los mayores obstáculos para escuchar la voz de Dios es llevar una vida saturada. Cuando tu mente está constantemente llena de distracciones, no hay espacio para que Dios hable. Tienes que hacer un hueco para Él. Eso puede significar apagar la televisión, dejar el teléfono a un lado, levantarte más temprano para orar, dedicar tiempo a leer la Biblia o simplemente quedarte en silencio ante Él. Algunas personas esperan que Dios se manifieste de maneras espectaculares. Quieren escuchar una voz fuerte y retumbante desde el cielo. Pero Dios a menudo se comunica en susurros, y si tu vida es demasiado ruidosa, te lo perderás. Elías vivió esto en la Biblia. Estaba escondido en una cueva, esperando que Dios le hablara. Primero, un viento poderoso atravesó las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego ardió, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, después de todo eso, llegó un suave susurro, y ahí fue donde Elías escuchó a Dios. La voz de Dios no se encuentra en el bullicio de la vida. Se encuentra en los momentos de calma, en la quietud de tu corazón, en el lugar donde apagas el ruido y te concentras solo en Él. Si realmente deseas escucharlo, debes estar dispuesto a eliminar las distracciones que lo ahogan. Muchas personas se quejan de que no se sienten cerca de Dios, de que no oyen su voz, de que no experimentan su presencia. Pero la realidad es que Dios no se ha movido. Hemos llenado nuestras vidas con tantas distracciones que ya no reconocemos su voz cuando habla. Si te cuesta escuchar a Dios, pregúntate, ¿qué está ocupando el espacio que le pertenece a Él? ¿Qué distracciones innecesarias has permitido en tu vida? ¿Estás haciendo tiempo para Él o simplemente lo incluyes entre todo lo demás? La Biblia nos dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Esa es una promesa. Si te esfuerzas por buscarlo, Él se revelará a ti. Pero debes estar dispuesto a alejarte del ruido, a eliminar las distracciones y a crear un espacio donde su voz pueda ser escuchada. El segundo hábito es dejar ir el rencor. El rencor es una carga pesada. Se aferra al corazón, envenena el alma y bloquea la voz de Dios. Cuando te aferras al rencor, construyes un muro entre tú y la presencia del Señor. Puedes orar, buscarlo, desear escuchar su voz, pero mientras el rencor permanezca en tu corazón, será como una nube que bloquea la luz del sol. Dios nos llama a perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque sabe que el rencor destruye a quien lo lleva. Jesús hablaba a menudo sobre el poder del perdón. Cuando sus discípulos le preguntaron ¿cómo debían orar?, incluyó estas palabras: perdona nuestras deudas, así como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Relacionó el perdón que recibimos de Dios con el perdón que extendemos a los demás. Esto no es una sugerencia, es un mandato. Jesús incluso advirtió que si nos negamos a perdonar a otros, nuestros propios pecados no serán perdonados. Es un pensamiento que hace reflexionar. Muchas personas claman a Dios pidiendo su gracia, su misericordia y su dirección. Sin embargo, se niegan a ofrecer esa misma gracia a los demás. Esperan que Dios los perdone, pero no están dispuestos a soltar la amargura que guardan en sus corazones. El rencor
Es como beber veneno y esperar que la otra persona sufra. No daña a quien te niegas a perdonar. Te perjudica a ti. Desgasta tu paz, llena tu mente de amargura y te roba la alegría que proviene de caminar en libertad con Dios. Puede que pienses que tienes derecho a aferrarte al dolor. Puede que te sientas justificado en tu ira. Pero la verdad es que, cuanto más tiempo mantengas el rencor, más control tendrás sobre ti. Imagina a un hombre que lleva una carga pesada sobre su espalda. Cada día le añade más peso. Cada herida, cada ofensa, cada momento de ira, con el tiempo esa carga se vuelve insoportable, lo aplasta. No puede avanzar porque el peso es demasiado grande. Eso es lo que hace la falta de perdón. Te mantiene atado al pasado, te encadena al dolor, y hasta que no lo sueltes, nunca serás realmente libre. Jesús contó una parábola sobre un siervo que debía una gran suma a su amo. La deuda era tan enorme que nunca podría saldarlo. Desesperado, pidió clemencia, y el amo lo perdonó por completo. Pero luego, ese mismo siervo salió y se encontró con otro siervo que le debía una cantidad pequeña. En lugar de mostrar la misma misericordia que había recibido, lo agarró y exigió el pago. Cuando el hombre no pudo pagar, lo metió en la cárcel. Cuando el amo se enteró de lo sucedido, se enfureció. Llamó al siervo de vuelta y le dijo: «Te perdoné toda esa deuda. ¿No debiste tener compasión de tu compañero como yo la tuve contigo?» Y el siervo fue encarcelado para ser torturado hasta que pagara todo lo que debía. Así es como funciona la falta de perdón. Dios nos ha perdonado tanto. Cada pecado, cada error, cada pensamiento equivocado, cada equivocación. Y sin embargo, cuando alguien nos hiere, a menudo nos negamos a extender ese mismo perdón. Nos aferramos a rencores. Repetimos el dolor en nuestra mente. Permitimos que eso moldee nuestros pensamientos y acciones. Pero Jesús lo deja claro. Si nos negamos a perdonar, nos encerramos en una prisión que nosotros mismos hemos creado. Algunas personas piensan que perdonar significa excusar lo que les hicieron. Pero el perdón no implica negar el dolor. No significa que pretendas que nunca sucedió. No significa que lo que hizo la otra persona estuvo bien. El perdón no se trata de la otra persona en absoluto. Se trata de liberarte de las cadenas de la amargura. Se trata de elegir soltar para que puedas caminar en libertad con Dios. Piensa en José en la Biblia. Sus propios hermanos lo traicionaron. Lo arrojaron a una cisterna. Lo vendieron como esclavo y lo dejaron por muerto. Pasó años sufriendo por su crueldad. Sin embargo, cuando finalmente tuvo el poder de vengarse, eligió perdonar. Les dijo a sus hermanos: «Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo convirtió en bien». Si alguien tenía derecho a aferrarse a la amargura, era José. Pero entendió que la falta de perdón solo lo mantendría atado al dolor del pasado. Al perdonar, permitió que Dios trajera restauración y bendición a su vida. Hay personas que pasan toda su vida atrapadas por la falta de perdón. Se niegan a soltar viejas heridas. Mantienen un registro de agravios, recordando ofensas pasadas una y otra vez. ¿Y qué sucede? Se vuelven amargas. Sus corazones se endurecen. Pierden la capacidad de amar plenamente, de confiar completamente, de experimentar la verdadera paz. Oran y se preguntan por qué no pueden escuchar a Dios claramente, pero no se dan cuenta de que su falta de perdón está creando una barrera entre ellos y Él. Dios habla a aquellos con corazones abiertos, derrama su sabiduría y guía sobre quienes están dispuestos a obedecerlo plenamente. Pero si tu corazón está lleno de amargura, si te niegas a soltar los dolores del pasado, te resultará difícil escuchar su voz. Su palabra dice: «Si no perdonas a los demás, tampoco tu Padre perdonará tus ofensas».
Esa es una ley espiritual. No puedes recibir la plenitud de la presencia de Dios mientras te aferres a algo que Él te ha mandado soltar. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Si esperas a sentirte listo para perdonar, puede que nunca lo hagas. Pero cuando decides perdonar, incluso cuando es difícil, incluso cuando no tiene sentido, Dios te dará la fuerza para vivir en ese perdón. Él sanará las heridas, restaurará lo que estaba roto, te dará paz donde antes había turbulencia. Hay quienes dicen, pero no sabes lo que me hicieron, no sabes cuánto me hirieron, y eso puede ser cierto. Pero sé muy bien lo que la falta de perdón le hace a una persona. La mantiene atrapada en un ciclo de dolor, la impide avanzar, la aleja de experimentar la plenitud de la gracia de Dios. Jesús perdonó incluso mientras estaba colgado en la cruz. Lo habían golpeado, se habían burlado de él y lo habían clavado en ese madero. Sin embargo, sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si el Hijo de Dios, que era perfecto y sin pecado, pudo perdonar a quienes lo crucificaron, ¿cómo podemos nosotros, que somos imperfectos, negarnos a perdonar a los demás? Dios te está llamando a dejar a un lado la carga del rencor. Te está invitando a soltar el pasado, a liberar el dolor, a confiar en Él con la justicia. Te está llamando a caminar en la misma misericordia que Él te ha mostrado. Cuando lo hagas, descubrirás que el peso se levanta. Te darás cuenta de que tu corazón se siente más ligero. Te darás cuenta de que finalmente puedes escuchar su voz de nuevo, libre de las cadenas que antes te retenían. El tercer hábito es evitar la fe tibia. La fe tibia es uno de los mayores peligros para el alma. Es un enemigo sutil, que no se presenta con una rebelión estruendosa, sino que se infiltra silenciosamente, adormeciendo el corazón y apagando la pasión espiritual. Es un alejamiento lento de la presencia de Dios, donde la devoción se convierte en rutina y la pasión se desvanece en complacencia. Muchas personas viven en este estado sin darse cuenta. Creen en Dios, asisten a la iglesia, hacen sus oraciones, pero en el fondo, su fuego por Él se ha enfriado. Jesús habló directamente sobre la fe tibia en el libro de Apocalipsis. Se dirigió a la iglesia de la Odisea, un pueblo que pensaba que era rico, seguro y que no necesitaba nada. Pero Jesús vio su verdadera condición. Dijo: porque eres tibio, y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas no son palabras suaves, son una advertencia. Dios no desea una devoción a medias. Quiere un corazón que esté completamente entregado a Él. La fe tibia es engañosa porque parece fe en la superficie. Una persona puede conocer las palabras correctas, seguir las rutinas y parecer religiosamente activa, pero por dentro no hay un verdadero fuego. No hay hambre por la presencia de Dios. No hay urgencia por buscarlo. No hay una convicción profunda de vivir de acuerdo a su palabra. En cambio, hay comodidad, rutina y apatía espiritual. Es un lugar peligroso porque crea una falsa sensación de seguridad. Una persona tibia cree que está caminando con Dios, pero en realidad se está alejando cada vez más. Una de las señales de la fe tibia es un corazón dividido. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. O amarás al uno y aborrecerás al otro, o te dedicarás al uno y despreciarás al otro. Una persona tibia intenta hacer ambas cosas. Quiere vivir para Dios, pero también desea aferrarse al mundo. Quiere experimentar las bendiciones de la fe, pero no quiere soltar sus hábitos pecaminosos. Quiere sentirse cerca de Dios, pero no está dispuesta a rendir su corazón por completo. Está atrapada entre dos amores, tratando de caminar tanto en el espíritu como en la carne, pero eso es imposible. Una persona que arde por Dios lo busca con todo su corazón.
tiene hambre de su palabra. Anhela su presencia, desea vivir en obediencia a Él, no por obligación, sino por amor. Pero una persona tibia pierde esa hambre. Las cosas de Dios ya no le emocionan. La oración se convierte en una carga. La Biblia permanece cerrada. Asistir a la iglesia se vuelve rutinario, algo que marcar en una lista en lugar de una oportunidad para adorar. No hay alegría en su fe, ni urgencia por crecer, ni un deseo profundo de ser transformado. Y cuanto más se acomoda en esta complacencia espiritual, más difícil se vuelve escuchar la voz de Dios. La fe tibia es peligrosa porque hace que una persona se sienta cómoda en su pecado. No está completamente en rebelión contra Dios, pero tampoco está totalmente comprometida con Él. Justifica su desobediencia con frases como «Dios entiende mis luchas» o «Nadie es perfecto». Se convencen de que un pequeño compromiso es aceptable, que los pecados menores no importan realmente. Pero el pecado, sin importar cuán pequeño sea, nos aleja de Dios. Un pequeño compromiso aquí, un poco de descuido allá, y pronto el fuego de la fe se convierte en una fría indiferencia. Dios está llamando a su pueblo a despertar. Les está pidiendo que salgan de la complacencia, de la pereza espiritual, de una vida de doble ánimo. La Biblia advierte que en los últimos días, muchos se apartarán de la fe. Su amor por Dios se enfriará. Cambiarán la verdad por mentiras, la santidad por mundanalidad, el compromiso por comodidad, y muchos ni siquiera se darán cuenta de que esto les está sucediendo. Es fácil caer en una fe tibia cuando la vida es cómoda, cuando no hay persecución, cuando no hay sufrimiento, cuando todo parece ir bien. Es tentador perder la sensación de dependencia de Dios. La iglesia primitiva estaba llena de fervor porque enfrentaba pruebas. Sabían lo que significaba sacrificar por Cristo. Comprendían el costo de seguirle. Pero en una vida de comodidad, la fe puede volverse algo secundario, algo que se añade a la vida en lugar de ser su fundamento. El avivamiento no llega a los tibios. Dios no derrama su espíritu sobre aquellos que son indiferentes. Él busca a quienes están completamente entregados, a quienes están dispuestos a dejar de lado sus propios deseos para buscar su voluntad. Está en busca de aquellos que anhelen y tengan sed de justicia, que no se conformen con una religión vacía, sino que lo persigan con todo lo que tienen. Muchas personas desean escuchar la voz de Dios, pero no se dan cuenta de que la fe tibia es un obstáculo. Cuando alguien es indiferente en su caminar con Dios, sus oídos espirituales se vuelven sordos, dejan de reconocer su guía, dejan de sentir convicción por el pecado, pierden la capacidad de discernir su voluntad. Sus oraciones se sienten vacías, su adoración se siente seca y su fe se siente lejana. Pero esto no es porque Dios haya dejado de hablar, es porque han dejado de escuchar. Seguir a Cristo de todo corazón tiene un costo, requiere sacrificio, requiere disciplina, implica morir a uno mismo cada día y elegir su camino sobre el nuestro. Significa soltar todo lo que compite por nuestro amor y devoción, pero la recompensa es mucho mayor. Aquellos que lo buscan con todo su corazón lo encontrarán. Los que tienen hambre de su presencia serán saciados. Quienes viven en plena entrega experimentarán la profundidad de su amor, el poder de su espíritu y la claridad de su voz. Dios no busca creyentes tibios. Está llamando a un pueblo que arda con pasión por Él, que no se conforme con una vida cómoda, sino que lo persiga con todo lo que tienen. Está buscando a quienes lo elijan por encima de todo, que caminen en obediencia, que lo busquen no solo con sus labios, sino con toda su vida. El tiempo de un cristianismo a medias ha terminado. Es hora de despertar, de arrepentirse, de reavivar el fuego de la fe y de vivir con una pasión que no se deja apagar.
Hábito número 4. Dejar de lado el hábito de la duda y el miedo. La duda y el miedo son dos de los mayores enemigos de la fe. Se infiltran en la mente silenciosamente, susurrando mentiras que sacuden la confianza en las promesas de Dios. Hacen que una persona se pregunte si Dios realmente escucha, si le importa, si realmente cumplirá. Provocan vacilación, incertidumbre y debilidad espiritual. La duda y el miedo no provienen de Dios. Son armas del enemigo diseñadas para mantener a los creyentes alejados del poder y la autoridad que Dios les ha otorgado. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es solo creer que Él existe, es confiar en su carácter, en su bondad y en su palabra. Es mantenerse firme incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Es creer en sus promesas incluso cuando aún no se han cumplido. Pero la duda actúa en contra de la fe. Esto hace que una persona dude, que se cuestione, que titubee en vez de avanzar. James advierte que el que duda es como una ola agitada por el viento, inestable en todos sus caminos. Una persona así tendrá dificultades para recibir algo de Dios, porque su corazón no confía plenamente en Él. El miedo es otra herramienta que paraliza la fe. El miedo mantiene a la gente atrapada en su zona de confort. Les impide actuar con obediencia. Les hace centrarse en los peores escenarios en lugar del poder de Dios. El miedo convence a la persona de que no es lo suficientemente fuerte, ni capaz, ni digna. Llena la mente de ¿y si? Y situaciones adversas. ¿Y si fracaso? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si tomo la decisión equivocada? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Estos pensamientos generan titubeos, haciendo imposible caminar con valentía y confianza. El enemigo sabe que si logra que un creyente viva en miedo y dudas, puede impedir que experimente el poder de Dios en su totalidad, manteniéndolo distraído, desanimado e ineficaz. Por eso ataca constantemente la mente, sembrando semillas de incertidumbre. Usó esta táctica en el jardín del Edén, susurrándole a Eva: ¿acaso dijo Dios realmente? Esa misma táctica se emplea hoy en día. ¿De verdad Dios prometió proveer? ¿De verdad Dios dijo que estaría contigo? ¿Acaso Dios realmente quiso decir lo que escribió en su palabra? Estas dudas generan confusión y debilitan la confianza en la fidelidad de Dios. El miedo no proviene de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El miedo no tiene cabida en la vida de un creyente. Es una mentira, un engaño, una ilusión diseñada para evitar que la gente viva en fe. Siempre que surja el miedo, hay que reconocerlo por lo que es y deshacerse de él. El miedo prospera donde la fe es débil, pero cuando la fe es fuerte, el miedo pierde su poder. La duda y el miedo son peligrosos porque llevan a las personas a confiar en su propio entendimiento en vez de en Dios. La Biblia nos dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia comprensión, sino confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Sin embargo, la duda hace que una persona se pregunte si Dios realmente tiene el control. Les lleva a depender de su propio razonamiento en lugar de descansar en sus promesas. El miedo hace que una persona confíe en su propia fortaleza en lugar de depender de su poder. La demanda es que la sabiduría y la fuerza humanas siempre se quedarán cortas. Solo a través de una confianza total en Dios se puede hallar la verdadera paz y confianza. Muchas personas en la Biblia enfrentaron dudas y temores. Moisés dudó de su capacidad para guiar al pueblo de Dios. Gedeón tenía miedo de asumir el papel que Dios le había asignado. Incluso Pedro, después de caminar valientemente sobre el agua, comenzó a hundirse cuando apartó su mirada de Jesús y se centró en el viento y las olas.
pero en cada uno de estos casos, Dios demostró su fidelidad, les dio fuerza, les brindó aliento, les llamó a salir del miedo y entrar en la fe. Y cuando finalmente decidieron confiar en Él por completo, experimentaron su poder de maneras que nunca imaginaron. La clave para vencer la duda y el miedo es cambiar el enfoque. El miedo crece cuando la atención se centra en los problemas en lugar del poder de Dios. La duda aumenta cuando la atención se coloca en las circunstancias en lugar de en las promesas de Dios. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras mantuvo su mirada en Jesús, pero en el momento en que se enfocó en la tormenta, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Lo mismo sucede hoy en día. Cuando las personas se centran en los obstáculos, el miedo toma control. Cuando se centran en Dios, la fe se eleva. La fe se construye a través de la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.